Una ola de muertes por Omicron sacude la nación americana con hospitales y funerarias en crisis. Los líderes batallan por mantener al país en pie. México se lanza contra las ambulancias Patito, operaciones piratas de traslado médico que se aprovechan de la crisis sanitaria para acabar con los bolsillos de los más vulnerables. Había llevado a cabo el asesinato perfecto de su hermano y de su madre, pero la justicia anda con pies de plomo. Un caso de fama, dinero y odio que estremece a toda una república. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este miércoles con los aumentos de casos de COVID-19 en todo el país por la variante Omicron. Y lo peor es que un nuevo estudio proyecta que si esta tendencia se mantiene a la alza, para la primavera podrían morir unas 300,000 personas más. Wendy Castillo desde Los Ángeles, California, nos amplía. La variante Omicron golpea sin piedad en el país. A pesar que se había dicho que la enfermedad es menos grave, seguirá propagándose sin tregua hasta alcanzar su punto máximo en las próximas semanas, por lo que expertos pronostican que entre 50,000 y 300,000 estadounidenses podrían fallecer de COVID-19 para la primavera. Pero el problema es que como hay tantas infecciones, más gente que es vulnerable, aun sea que ya estén vacunadas, les está llegando a la infección y causa que estas personas terminen en el hospital y eventualmente puedan morirse. Y eso se ha reflejado en los últimos días, ya que en el país han fallecido un promedio de 1,700 personas diariamente, atacando en primer lugar en las residencias de ancianos y personas con enfermedades preexistentes. Para estas personas con condiciones severas, les estamos diciendo que por favor tomen extra precaución, tratar de disminuir esa posibilidad de que usted se va a infectar de Omicron, porque aún así esté vacunado, tiene riesgo a enfermarse severamente. Si se alcanza el extremo superior de las proyecciones, el total de muertes por COVID-19 en Estados Unidos superaría el 1,000,000 hacia principios de la primavera. Y eso ya se comienza a reflejar en las morgues que se están quedando sin espacio en algunos hospitales y mucha gente busca con desesperación las pruebas para saber si están contagiadas de coronavirus. Solo ayer que el gobierno lanzó de manera silenciosa el sitio web para pruebas caseras gratuitas de COVID-19, el sistema se saturó, provocando el caos. Y es que cuando Omicron representa el 99.5% de todos los contagios a nivel nacional, hay reportes que muchas farmacias están encareciendo los precios de las pruebas caseras de COVID-19. Por ello, los legisladores ya pidieron una investigación al respecto. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo, Noticiero Estrella TV. Gracias, Wendy, por este reporte. Y es que, mire, al cumplir hoy un año como presidente de Estados Unidos, Joe Biden se dirigió a la nación y, entre otros temas, destacó la crisis por la pandemia. The COVID-19 is not going to give up and accept things, it's not going to go away immediately. But I'm not going to give up and accept things as they are now. Some people may call what's happening now the new normal. I call it a job not yet finished. It will get better. El mandatario también reconoció que el COVID-19 tiene frustrado y fatigado al país y agregó que aunque hay motivos para estar preocupados, no los hay para entrar en pánico. Y también el presidente Biden estableció nuevos requisitos cibernéticos para los sensitivos sistemas de seguridad nacional que maneja el Pentágono. El documento que firmó hoy el mandatario está dirigido a las agencias gubernamentales, requiriéndoles implementar multifactores de autenticidad, códigos encriptados y priorizar el uso de la tecnología de la nube. Y tal y como se esperaba, la implementación de la tecnología 5G ya causó graves problemas en la industria aérea de Estados Unidos. Algunas aerolíneas internacionales cancelaron ya sus vuelos con destino a este país o cambiaron sus planes. Todo por la preocupación de que este nuevo servicio de celulares pueda interferir con los sistemas de las aeronaves. Y miren, la inflación en los productos básicos está golpeando los bolsillos de los habitantes de Nueva York, yo diría que de todo el país, ¿verdad? Quienes son los que más gastan en todo Estados Unidos por la comida
que necesitan para alimentar a sus familias. Ángela González está en la Gran Manzana y nos trae las reacciones de los más afectados por este grave problema. Más que cualquier otro estado, los neoyorquinos son los que más han tenido que recortar en la canasta familiar en todo el país. Según un estudio de Filter By, los habitantes de la Gran Manzana gastan un promedio anual de $3.549, o un 7.1% de su ingreso total en compras de supermercado, mientras que a nivel nacional destinan un 8.2% para esto. Todo ha subido, por el tema de logística, porque no hay, por todo el COVID, pues no ha habido suficiente abasto. Entonces ahora ya hay poquito producto y pues todo está más caro. Pero por ejemplo, pues en sí todo, la leche, el yogur, los huevos, todo eso, que era pues parte de la canasta básica, ahora ya se encuentra muy poco y pues no, o sea, no puedes comprar ya mucho. Y es que todos los residentes están pagando más por todo. El aumento de los precios debido a la inflación ha hecho que el 2021 sea el año más caro para llevar la comida a la casa. Precios de carnes, pescados y huevos han visto un aumento de más del 12.8%. En general, muchas familias han desmejorado la cantidad o la calidad de sus alimentos. Ya no salimos a comer porque antes salíamos, ahora no, porque no hay dinero para ir a comer, porque hay que comprar cosas de cocina. Con Nueva York, los estados que más han reducido su compra de comestibles son Minnesota, las Dakotas y Maryland, mientras que los que más compran son Hawaii, Maine, Kansas, Kentucky y Mississippi. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Bueno, y vamos a seguir en Nueva York, donde una persona sin vida y 8 heridos, 5 de ellos policías, dejó una explosión presuntamente causada por una fuga de gas en el área del Bronx. Ahí lo tiene, es el caos que se vivió tras el estallido cuando los socorristas entraron a la casa y sacaron a una mujer de entre los escombros. La oxisa tenía 77 años y 2 de las lesionadas, 82 y 68, y están muy graves. Y seguimos ahí mismo en Nueva York porque el alcalde admitió que ni él se sintió seguro cuando viajó en el metro en su primer día en el puesto. Eric Adams dijo lo anterior un día después del asesinato de una mujer que fue empujada a las vías justo cuando se acercaba el tren. El alcalde dijo que cuando usó el metro reportó al 911 una pelea y que vio a un indigente dormido. Y el fiscal general del estado de Nueva York avanza en su investigación sobre la organización Trump. Ya presentó 115 documentos judiciales y está solicitando que el expresidente, su hijo Donald Jr. y su hija Ivanka sean interrogados bajo juramento. Mr. Trump dice que se trata de una venganza política. Armando Guzmán está en Washington con todos los detalles del caso. En 115 documentos judiciales, Leticia James, fiscal general del estado de Nueva York, afirma que sus investigadores encontraron a la organización Trump repetidamente involucrada en prácticas fraudulentas o engañosas. La procuradora citando múltiples casos en que el expresidente firmó documentos donde se muestra que infló el valor de su empresa y de su propia fortuna. Estas acciones, dice James, fueron para que la organización Trump consiguiera préstamos, reducciones de impuestos y cobertura barata de seguros, presentando estados financieros anuales, declaraciones de impuestos y otros documentos con cifras falsas. James dio hoy varios ejemplos en que la compañía infló el valor de sus activos, cambiando incluso el tamaño del penthouse que sirve de hogar a Trump, afirmando que era del triple de su tamaño real, lo que representó un posible fraude de casi $200 millones. En otro ejemplo, James dice que la compañía de Trump infló el valor de uno de sus clubes de golf en millones de dólares, contabilizando tarifas que el club nunca cobró ni esperaba cobrar. Un caso más, la participación de la compañía en un edificio de oficinas en Manhattan valuó de entre 525 y 602 millones de dólares, aunque los verificadores de crédito afirmaron que era un valor inflado y que su precio real era 2 o 3 veces menor. I love loans. I love other people's money. La procuradora aún tiene que presentar una demanda, pero espera que esta moción judicial obligue al expresidente y a sus hijos a cumplir con las citas para rendir su testimonio.
El expresidente ha dicho anteriormente que la investigación tiene motivos políticos. Recientemente, los abogados de Trump presentaron una demanda federal para detener la investigación de James. Esta investigación, especialmente en el caso de los dos hijos de Trump, Donald Jr. e Ivanka, es civil. Y eso es importante porque significa que la procuradora no podrá ya levantar cargos penales contra los Trump ni contra otros en la organización. Sin embargo, hay una segunda investigación penal del fiscal del distrito de Manhattan, que está examinando algunas de las mismas acusaciones por posibles fraudes. La organización Trump y el expresidente hace unos momentos acaban de responder con esta declaración que dice: las únicas mentiras y el único fraude que hay en todo esto son los de la procuradora del estado de Nueva York. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Siguen dando de qué hablar, ¿verdad, Armando? Bueno, mira, nos vamos a ir a California porque ahí el gobernador de ese estado hizo un anuncio que va a beneficiar a miles de estudiantes de 45 colegios y universidades. Gavin Newsom informó que un nuevo programa que arrancará en otoño de este año pagará por las clases de quienes hagan trabajo comunitario. El trabajo comunitario tendrá que ser por 450 horas de servicio y recibirán $10,000 y también se les otorgarán créditos académicos a los jovencitos. Vamos así a una pausa, pero regresamos. 3 adolescentes son encontrados muertos en una casa. La policía ya tiene una posible causa sobre lo sucedido. Ambulancias piratas recorren las calles de la Ciudad de México en busca de pacientes. El gobierno ya prepara duras medidas. Colombia se estremeció con el escalofriante asesinato de un famoso estilista y su madre. Continuamos con más información y las víctimas que afirman haber sido abusadas sexualmente en la Universidad de Michigan alcanzaron una indemnización multimillonaria. El acuerdo fue por $490 millones. Hay otra demanda federal contra el Centro de Estudios de 1,050 exatletas y otros estudiantes. Ellos alegan que fueron agredidos sexualmente por un ex doctor del equipo de fútbol que murió en el 2008. Y nos vamos a otro lugar porque encontraron muertos a 3 adolescentes en un poblado de Houston. En lo que se sospecha se trató de un doble homicidio y suicidio. Un familiar de los occisos fue quien descubrió los cuerpos de 2 mujeres que se cree tenían 17 años y un hombre de 15 años en una casa del área de Crosby. La policía no reveló más datos sobre sus identidades. Y de ahí nos vamos a ir a la frontera porque una pequeña migrante intentó cruzar las peligrosas corrientes del río Bravo junto a sus padres en la frontera de México con Texas, y lo que ocurrió después fue una verdadera pesadilla. Víctor Cordero tiene los detalles. Una niña migrante venezolana de solo 7 años de edad falleció ahogada al tratar de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos de la mano de su mamá, a quien se le soltó por la fuerza de la corriente, y su cuerpo fue encontrado del lado de la ciudad mexicana de Acuña, en el estado de Coahuila. Agentes del Instituto Nacional de Migración encontraron a la menor en la orilla ya sin signos vitales, esto después de haber sido alertados por la patrulla fronteriza de que había desaparecido una niña tras haber sido arrastrada por las aguas del arroyo en la frontera con Texas. Las autoridades informaron que al parecer fue un numeroso grupo de migrantes el que decidió meterse a las aguas del peligroso río para llegar a Estados Unidos, y muchos lo lograron, incluidos los padres de la desafortunada pequeña. El trágico hecho fue confirmado por el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, quien lamentó lo sucedido e informó que su personal de inmediato estableció contacto con los progenitores de la niña para brindarles toda la ayuda que necesiten, pero sin dar a conocer sus identidades. La crisis económica que atraviesa Venezuela ha provocado un éxodo masivo de ciudadanos que, impulsados por el miedo y la desesperación, se unen a la ola de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, arriesgándose a cruzar por el desierto de Sonora y el río Bravo, un tramo que se extiende por 3.100 kilómetros y en el que, por desgracia, muchos han perdido la vida. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Vamos a otra pausa comercial, pero ya sabe, aquí lo espero. Una plaga de ambulancias ilegales pone en peligro la vida de los heridos que recogen en las calles de la Ciudad de México. Y un asesino de un famoso y su madre creyó que había cometido el crimen perfecto, pero ahora está tras las rejas.
Continuamos con información ahora de México porque el presidente de ese país rechazó que haya ausencias masivas en las escuelas por el descontrolado brote de la variante Omicron. De los casi 290,000 planteles que hay en el país, solamente han cerrado 259 por contagios. Eso afirmó Andrés Manuel López Obrador y exhortó a mantener las clases presenciales porque dijo, estudiar en casa es muy dañino para los alumnos. Y un servicio de ambulancias con presuntos paramédicos sin experiencia ni certificación están poniendo en peligro la vida de los pacientes a quienes recogen con un solo ánimo, el de lucrar. El gobierno de la Ciudad de México ya anunció que las va a retirar de las calles. Víctor Blázquez nos habla de las medidas que se están analizando para acabar con esa práctica ilegal. En México, el gobierno capitalino anticipó que aplicará mano dura contra servicios de emergencia que lucren con la vida y la salud de los pacientes que necesitan atención médica tras un accidente. Las autoridades han anunciado una regulación y castigos severos en los próximos días contra las ambulancias Patito, que diariamente recorren las calles de la Ciudad de México para cazar a sus presas. Los paramédicos no siempre están cualificados y certificados para la urgencia que están llegando a cubrir, entonces lo ideal sería que pudiéramos todos regularizarnos, todos certificarnos. Así, estos vehículos no oficiales interceptan las señales del 911, llegan primero al lugar y hacen el traslado del paciente a un hospital privado donde tienen convenios y les ofrecen comisiones por el ingreso de cada uno, lo que ha causado una mala reputación. Estas ambulancias irregulares no son servicios que sean bien vistos dentro del gremio. Desafortunadamente, pues es un cáncer que va creciendo. Trabajan bajo la sombra de la ilegalidad y abusan de aquellos quienes sufrieron un accidente y necesitan ser trasladados inmediatamente a un hospital. Por ganar el paciente, lo suben de manera brutal, ¿no? Lesionando o provocando más lesiones aún en el mismo paciente. Diariamente el 911 recibe alrededor de 700 llamadas de emergencia, de las cuales las que llegan a atender las ambulancias Patito cobran al paciente entre $250 y $500. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Qué verdadero peligro. Y mire, están lanzando una seria amenaza a los fanáticos del fútbol en México para eliminar un grito homofóbico contra los porteros durante los partidos. John de Luisa, presidente del organismo que rige ese deporte, dijo hoy que los aficionados deberán dar su información al comprar el boleto y que a quien se sorprenda gritando el insulto se le prohibirá la entrada a un estadio por 5 años. A ver si así aprenden. Y mire, el despiadado asesinato del estilista de actrices y reinas de belleza y de su madre estremeció a todo Colombia. El victimario hizo todo para que pareciera que sus muertes habían sido un suicidio, pero fue descubierto. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos informa de este escalofriante suceso. Hola a todos, ¿cómo están? Era denominado el niño genio de la belleza. No había famosa que no hubiera pasado por sus talentosas manos. Pero la tragedia le golpeó a la puerta el 22 de noviembre en su costosa casa a las afueras de Bogotá. Que no subiera la muchacha, que me viniera para la peluquería, que él quería dormir, que iba a dormir. Pero por la insistencia de su hermano sí subieron y descubrieron que estaba muerto con una carta en donde le dejaba todo a sus sobrinos y pedía perdón por el suicidio y asesinato, pues su cuerpo yacía junto al de su mamá. Él queda en el carro y me dice que fuera abriendo. De pronto iba a llamar, no sé, entonces me dice que fuera abriendo, yo abrí. Entré hasta el comedor, pero no seguí porque escuché un silencio que era extraño. Como el rumbo que comenzó a tomar la investigación, lo primero que descubrieron fue que la carta había sido escrita por Mauricio bajo presión. Lo segundo es que el cadáver de la mamá había sido movido de la escena del crimen, que la muerte había sido anterior a los mensajes enviados por el celular de Leal y que su hermano después de la muerte había comenzado a desocupar las cuentas bancarias y a autoadjudicarse representante legal de todos los bienes del estilista. Yo no soy la única persona. Tengo más hermanos y yo no me voy a quedar con todo esto. Ya es lo que les puedo decir, que me voy a poner la camiseta para que la peluquería Mauricio Leal, el legado Mauricio Leal siga adelante. Pero las pruebas de la fiscalía fueron certeras. Durante 9 horas de audiencia explicaron por qué Joyner Leal era el asesino de su madre cuando estaba dormida y de su hermano a quien había sedado con medicinas antes de torturarlo y asesinarlo. Que con una sola puñalada que le llegó hasta la columna,
acabó con la vida. Y aunque inicialmente se declaró inocente, cada prueba contra él era más y más fuerte, que no tuvo más que aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Pero el abogado de la familia afirma que no debió actuar solo, que debe haber un cómplice, mientras que psiquiatras dicen que el actuar de Joyner es el de un psicópata. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Llegamos a la última pausa, pero regresamos. Sufren de discapacidad, pero un programa los hace conquistar los cielos. Le contamos.